Buenas tardes, iniciamos con el tema de administración y técnicas de mantenimiento. En este caso vamos a hablar de la lubricación. Y para empezar, ¿qué es la lubricación? La lubricación es una operación de mantenimiento para reducir la fricción y esto en consecuencia también para prevenir la resistencia entre dos partes móviles. Para esto se introduce un fluido que crea una película que separa la superficie de contacto y se utiliza grasa como lubricante. La operación se denomina engrasado y también es un proceso mediante el cual se reduce la fricción entre dos partes móviles, introduciendo un fluido para separar las dos superficies del contacto. El término engrasado se utiliza cuando la grasa como base es un lubricante. Como dicha operación se consigue efectuar distintas funciones, además de reducir la mencionada fricción. De esta forma se minimiza el desgaste de las piezas, la temperatura por fricción y se protegen los componentes de la corrosión y la contaminación. Los tipos de lubricantes. Según su estado, los lubricantes pueden ser líquidos, que vendrían siendo los aceites, semisólidos, que serían grasas y geles, y sólidos, que en este caso serían el grafito y el teflón. Los lubricantes se obtienen a través del refinado de fracciones pesadas del petróleo crudo que no se han utilizado para otros derivados. Tienen un componente principal llamado base lubricante y están presentes en una porción del 75 al 80% en los aceites y 70 y 95% en las grasas. Según su naturaleza, esta base de lubricantes puede ser de bases minerales, que son las más utilizadas, y se obtienen mediante mezclas de hidrocarburos sobre los que se han realizado diversos refinados. Las bases sintéticas obtienen mediante reacción química de hidrocarburos sintéticos y ésteres. Y las bases semisintéticas se obtienen al mezclar los dos ejemplos anteriores. Los aditivos de los lubricantes son, en las grasas como en los aceites, no solo se componen de las bases lubricantes, también los aditivos, estos tienen la función de reforzar propiedades de las bases lubricantes o de proveerla de nuevas propiedades. Los aditivos cumplen diversas funciones, así como los aditivos de viscosidad, que hacen que el lubricante tenga fluidez suficiente independientemente de la temperatura, y los aditivos antidesgaste, que para reforzar la función del lubricante respecto al desgaste de las piezas que lubrican, y los aditivos antioxidantes, que protegen las partes lubricantes de la oxidación. Los aditivos detergentes, para evitar la deformación de depósitos de residuos. Los aditivos dispersantes, estos mantienen en suspensión las impurezas sólidas, evitando que se adhieran entre sí formando depósitos. Los aditivos de basicidad, para neutralizar los posibles residuos ácidos. Y aditivos anticorrosivos, que crean una película para proteger la posible corrosión producida por la reacción del agua con el oxígeno del aire y ciertos óxidos. El aditivo anticongelante hace posible la lubricación a temperatura bajo cero. El aditivo de alta presión reduce el par de fricción, ahorrando energía y protegiendo las superficies del contacto. ¿Y cómo saber qué lubricante utilizar y cada cuánto tiempo? La elección del lubricante y del sistema depende siempre del mecanismo a lubricar y de sus condiciones de funcionamiento, como la temperatura, la velocidad, la presión o condiciones ambientales. Normalmente los propios fabricantes de las máquinas son los que sugieren los lubricantes que se deben utilizar e indican el calendario de mantenimiento, tanto para el cambio de lubricantes como para la operación de lubricación. Y por último, el proceso de lubricación. Para realizar este proceso de lubricación se utilizan distintos sistemas, principalmente engrasadores, pequeños depósitos donde se depositan los lubricantes mediante los cuales hacen llegar el aceite a las partes en movimiento de manera manual, y por baño de aceite, que esto se refiere que en una caja de función donde va el mecanismo a lubricar sumergido de forma parcial en aceite. Las piezas al girar recogen el lubricante
y lo transmiten a otros elementos. Su uso es bastante común en cajas de velocidades. Y por bomba de aceite. Consiste en un depósito donde se encuentra el aceite y el mecanismo a lubricar. El lubricante que fluye entre los mecanismos cae al fondo del depósito y mediante el sistema de bomba y conductos se recircula llegando a las nuevas partes bajo lubricación. Por barboteo. Esto consiste en una cuchara que al girar recoge a cada vuelta el lubricante de una bandeja y lo introduce en el mecanismo que requiere la lubricación. Y por nube de aceite. El lubricante en este caso se pulveriza sobre los equipos a lubricar mediante un sistema que aplica el principio de Venturi. Y así terminaría. ¿No puedo hablar?